Muy buenas jóvenes, bienvenidos una vez más al canal. Ahora os cuento lo que me ha pasado aquí en el hombro, en el cuello más bien. Cosas varias. Estos vídeos os están encantando un montón y así me lo habéis hecho saber en los comentarios, así que muchas gracias. Yo creo que están muy chulos, merece muchísimo la pena y sobre todo que habéis captado de lo que se trataba. Se trata de ver que, oye, existen nuevas tecnologías, oye, no hace falta que todo el mundo se meta en este mundillo ni tiene que saber de todo, pero sí saber que existen nuevas tecnologías que nos permiten evaluar a los atletas, ver qué métricas se pueden atacar o cuáles hay que ir a mejorar en función de sus objetivos, poder medir su fatiga, su cansancio. La verdad es que conocer esto, imaginaos cómo multiplica el potencial del entrenamiento y todo lo que se puede abarcar. No obstante, por ejemplo, hay casos de ciclistas muy avanzados que pronto, cuando empieza la temporada, ya pueden ir a hacer determinados entrenamientos específicos, pero ojo, eso no significa que muchos de nosotros, la mayoría cicloturistas con sobrepeso o pobre adaptación cardiovascular y demás, no tengamos que empezar por una base sencilla, que ya veo que aquí enseguida algunos agarran algún argumento para ir como pollos sin cabeza, y en el vídeo anterior hemos quedado que sobre todo no vamos a ir como pollos sin cabeza. Así que os dejo con la entrevista, os va a gustar un montón. Tenemos muchas respuestas y preguntas todavía muy interesantes, como oye, yo no quiero tanto entrenamiento, pero bueno, ¿qué consejos me podéis dar? Y cosas así que os va a molar mucho. Lo del cuello, os contaré, me he pegado una hostia ayer por la mañana en la bici y bueno, pues hice el afilador, un semáforo en rojo, frenada de golpe, imposible parar, me tragué al de adelante, me caí yo, entonces claro, me golpeé la cabeza con el casco y me ha dado un latigazo en el cuello que me tiene un poco trabado, pero ya veremos. Venga, vamos a la entrevista. A ver, tenemos otras preguntas chulas para gente que está empezando y algunos dicen, oye, empiezo a entrenar desde cero, ¿por dónde empiezo? En cuanto a entrenar desde cero, claro, vamos a hacer un contexto, vamos a suponer cosas aunque no nos lo hayan dicho. Supongamos que es una persona que no ha hecho nunca ciclismo en su vida, Ujú. ¿vale? Pongamos dos contextos, una persona que va a empezar y otra persona que ya tiene cierta experiencia, que a lo mejor quiere preparar Copa de España, quiere preparar algo más fuerte, una quebrantahuesos, etcétera. Vale, aunque las dos personas tengan distinto nivel, los protocolos más o menos son semejantes, en el sentido de que primero tienen que valorarse desde el punto de vista inicial. Más en el caso sobre todo del que está comenzando, mínimo una prueba de esfuerzo siempre en los dos casos, Ujú. incluso al año. Muy interesante incluso sería desde el punto de vista preventivo una biomecánica al Ujú. año, puesto que creemos que el proceso de la biomecánica es un día me colocan mi medida y andando, y sí es cierto que cada vez se ve que no, que al final es un proceso en el que hay una serie de asimetrías, una serie de deficiencias musculares y que hay que ir trabajando poco a poco, arreglar primero el cuerpo del deportista y en consonancia ya poco a poco ir adaptando la bicicleta al deportista. Y luego, por otro lado, también el uso de test de cara al rendimiento. Ujú. Un ejemplo podría ser el uso de la curva de potencia. Otro ejemplo podría ser el uso de contextos de entrenamiento, es Ujú. decir, de cuánto tiempo disponible vamos a aprovechar ese máximo tiempo en base a esos datos, o vamos a aplicar entrenamiento de fuerza, o vamos a aplicar algún otro tipo de metodologías que nos permita con precisión sacar petróleo, como decimos siempre. Ujú. Y en ese aspecto, básicamente, serían las recomendaciones. Luego, poco a poco, si es cierto que en el caso del ciclista más inexperto, entre comillas, sí es cierto que el simple hecho de acumular horas en trabajo de fondo por una cuestión de aumento de carga crónica le va a ayudar a mejorar, mientras que en el caso del deportista que tiene más experiencia tendrá que buscar más precisión incluso. Sí. Nosotros siempre comentamos algo y es que aunque un entrenamiento nos produzca mejor, entre comillas, creo que es muy interesante siempre que sepamos la causa-efecto del entrenamiento y sepamos el porqué. Porque Ujú. desgraciadamente nos encontramos en España que verdaderamente muy pocos entrenadores conocen verdaderamente la causa-efecto de un entrenamiento, sobre todo cuáles son las variables que están afectando y por qué está mejorando exactamente el Ujú. deportista. Es Ujú. una de las grandes claves que tradicionalmente no se ha podido conseguir, o sea, hemos conseguido que el deportista mejore, pero no sabemos por qué. Ujú. Sabemos que hace más distancia, sabemos que hace Más aunque no rápido, lleva más rápido. velocidad tal, más vatios, pero no sabemos los mecanismos exactamente por qué. Ujú. Ahora, con las nuevas tecnologías y el desarrollo de métricas y sobre todo el análisis de datos, podemos saber por qué, cuánto, cómo, dónde y Ujú. sobre todo cómo plantearlo. Ujú. Luego tenemos otro que nos ha preguntado que si teniendo poco tiempo para entrenar se puede mejorar. Entiendo Sí. que se referirá, será el típico caso de persona que trabaja todo el día y tendrá igual Mm. 5 horas a la semana o 6 horas a la semana. Vamos a poner algún ejemplo. Me gusta mucho poner ejemplos porque así los deportistas y sobre todo ciclistas que nos vean se pueden sentir identificados. Yo he tenido, por ejemplo, clientes
que, por ejemplo, me acuerdo con cariño de un cliente que trabajaba en transporte, era conductor de trailers, de camión. Y con suerte sacábamos 3 o 4 horas de entrenamiento a la semana. Entonces, claro, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una evaluación inicial, ya rodando un poquito con la pregunta anterior, y lo que hicimos es, vamos a determinar cuáles son las deficiencias que hacen que tú no puedas mejorar tanto como alguna otra persona. Vamos a trabajar con ese poco tiempo a esas deficiencias, porque las fortalezas ya tienen una fortaleza, obviamente. Y en base a ese trabajo de deficiencia vamos a complementar con el trabajo que te permita. Pues podemos hablar, por ejemplo, de un caso de que este ciclista era un cicloturista que hacía entrenamientos en torno a 25 por hora de media, ¿vale? Y poco a poco, con 4 o 5 horas a la semana, no hicimos grandes milagros, o sea, simplemente priorizamos cuáles eran los aspectos. Llegó a hacer entrenamiento 32 de media. Tela, ¿eh? Eso para un cicloturista es tela. Para un ciclista de competición, bueno, es más habitual, pero para un cicloturista pasar de 25 a 33 de media, disfrutar en su vida con su grupeta de siempre, súper contento. Y obviamente, pues, claro hombre, que sí. Para un cicloturista es volar, para un cicloturista, vamos. Son datos de media, luego otras cosas son los datos de potencia, etcétera, de lo que antes se llama velocidad. Los datos de potencia ahí costaban un poquito más por ese tiempo, pero sí es cierto que maximizando muchas de las variables que son dependientes del rendimiento, conseguimos efectos así. A ver, otra pregunta. ¿Cuántos picos de forma se pueden tener en un año? De esto ya lo he tratado alguna vez, pero bueno, vamos a darle una vuelta. Vale, aquí lo guay es que tú puedes tener tantos picos de forma como competiciones quieras. Otra cosa es que el nivel de los picos de forma sea el más alto posible. Sí. Cuanto mayor sea la cantidad de picos, el nivel no va a ser tan alto en ese aspecto. Entonces ahí va a influir mucho el tema de las periodizaciones, que eso es otro tema a debatir, pero sobre todo darnos cuenta que un aspecto clave es que nosotros en el calendario mandamos nosotros. Hombre, a no ser que estés en un equipo o estés en un equipo sub-23 en el cual tengas un director y te imponga un calendario en ese aspecto, pero la mayoría de las personas que son cicloturistas o hacen el calendario lo ponen ellos, qué pruebas quieren correr. Entonces, en ese aspecto tienen que ser conscientes de que cuantas más competiciones, si queremos generar más picos de forma, esos picos de forma van a ser más cortos. Cuanto menos competiciones entre comillas, porque también las competiciones son necesarias para esos picos de forma, los niveles de esos picos de forma pueden ser más altos. Los típicos ejemplos, si nos vámonos al extremo de un Tour de Francia o un Giro, porque últimamente en los últimos años, ¿cuánto tiempo llevamos sin ver un ganador de un Giro o un Tour? O un ganador de Tour Vuelta consecutivo. Es lo que más se ha visto. Este año, por ejemplo, fíjate, con Froome y con, por ejemplo, a nivel de... que ha ganado Giro, por ejemplo, Froome, Turbo lo ganó y luego, por ejemplo, Simon Yates en la Vuelta. Entonces, fijaros que eso ya es lo que está llevando también el tema del análisis de datos, que antes, sobre todo la última época, que fue sobre la época de Indurain, o no sé si el último ganador, o sea, ya ha pasado bastante años al respecto. O sea, la ciencia de esa época, ahora, o sea, no tiene nada que ver el tipo de trabajo y cómo se estructura la precisión. Y y cómo se trabaja en España a cómo se trabaja en otros países, eso es otra historia. Tenemos otra pregunta interesante, esta me gusta mucho, porque, bueno, podemos tocar los dos palos, ¿eh? Es una persona que nos pregunta que cuáles son las cualidades más importantes a trabajar, a entrenar para preparar una cicloturista de fondo. ¿Vale? Bien, a ver, lo importante aquí es que más que las cualidades tenemos que ver qué métricas nos va a demandar el fondo. Es decir, si yo el objetivo de mi fondo es acabar una prueba, lo tengo muy sencillo. Yo trabajo una potencia crítica en base a un tiempo y con un potenciómetro lo tengo fácil. No me paso de esa potencia y no reventaré. Cuido bien la alimentación, cuido bien la hidratación y no reviento. Si yo quiero ganar el tramo libre que haya en esa cicloturista, claro, tengo que ver el tiempo de la crono, qué esfuerzos voy a requerir en ese tramo libre, y en base a esos esfuerzos y al tiempo disponible trabajar en base a ello para llegar lo máximo o bien posible a la prueba. Entonces aquí lo más importante es analizar cuáles son las demandas de la prueba, ver mis deficiencias y luego hacer todo el trabajo de entrenamiento, análisis y regulación, que es un aspecto muy importante. Muchas veces hay deportistas que tienen un gran motor, pero van todo el rato a palos y pim, y se queman. Al final han fatigado las piernas. Llega un momento que por potencia crítica, que es una métrica que podemos explicar luego posteriormente, sobre todo por otras métricas, las reservas energéticas van para abajo. Entonces, en el momento que ya no hay gasolina de alto octanaje, tenemos que empezar a tirar de grasa o de otros sustratos. Entonces llega un momento
que por esa propia regulación que nosotros mandamos en ella, que es un aspecto a educar por el deportista, podemos muchas veces liarla en una marcha o no. Aparte también de detalles técnico-tácticos. Ejemplo, estar en un grupo, una quebrantahuesos. ¿Cuántos grupos hay de velocidad en un quebrantahuesos? Me interesa, aunque la pague al principio, estar en un grupo que vaya a 40 de media, adelanto todo ese tiempo y cuando vaya por el puerto me suelto y ya voy acabando como yo pueda medianamente con mi potencia crítica y mi curva. Son estrategias a tomar y que hay que tomar en esa decisión y planificarlas. Entonces eso todo es importante. Mete la cuña de la potencia crítica, porque igual alguno que no se esté escuchando... A ver, la potencia crítica es un concepto que, si nos vamos a la fisiología de ejercicio, es aquella máxima potencia que podemos establecer en base a un tiempo. Tradicionalmente se ha identificado sobre todo en los manuales de ciclismo y demás, como no tanto como el FTP, etcétera, ¿vale? Pero sí en torno a esa potencia que podemos estar en torno a los 45 o 60 minutos, que sería como, aunque esté planteado en el libro de Alex y Koga como 60 minutos, luego se está viendo en los estudios que no es así, pero que identificamos que una potencia crítica, puede haber una potencia crítica para un minuto, puede haber una potencia crítica para 3, puede haber una potencia crítica para 5, es la máxima potencia que podemos mantener en base a un tiempo, ¿vale? Entonces es el concepto que se tiene que dar. Vale, más cosillas chulas. Teníamos una sobre suplementación, lo hemos hablado antes también entre nosotros. Tema suplementación, ¿qué suplementación recomendarías? Bien, el tema de la suplementación es un campo muy amplio porque, claro, hay tanta suplementación que un ciclista se pone a ver cualquier catálogo de cualquier marca y nos vemos y decimos, si es que, ¿qué tomo? Si es que de todo. Pero luego, verdaderamente, la suplementación que funcione es muy limitada. Verdaderamente, si nosotros no vamos al estudio, lo más evidenciado es la proteína de leche, la whey. También incluso para los veganos, para un público vegetariano, la proteína de guisante, ¿vale? Cierto. Proteína de garbanzo combinada con la de guisante también se ha visto en determinados estudios que en este tipo de población tiene una proteína muy completa, muy comparada a la de suelo de leche, de hecho. Creatina, también muy evidenciada sobre todo para el trabajo de fuerza, incluso para el mantenimiento de masa muscular cuando hay periodos de pérdida de peso. La cafeína también está bastante evidenciada. Y luego también ya se ha hablado, aunque todavía, bueno, debido también al boom de las marcas, también hay estudios con conflictos de interés y demás, el HMB se ha hablado, pero bueno, si nos vamos a lo que hay más campo de evidencia, sin duda, proteína, creatina y cafeína. Y luego ya dentro de lo esto, que es otras ayudas se podría ver. En esto insisto yo muchas veces, son 4 cosillas, pero que funcionan. No tanto como queremos, exactamente. Esta es muy buena, Gabriel. ¿Qué opinas del entrenamiento en ayunas? Ahora que bueno, mucha gente habla sobre ello y tal. Vamos a darle una vuelta. Bien, el entrenamiento en ayunas tiene un concepto mola mucho. Es decir, que hago entrenamiento en ayunas, la verdad que parece que somos hasta... Parece que tiene un componente social, ¿no? Parece sí. que... Y la gente lo divulga mucho en las redes sociales. O sea, no mola tanto decir que has hecho 3 horas como que has hecho 3 horas con entrenamiento en ayunas. Sí, que es mucho más duro. Bien, el concepto que tiene la gente es, yo, como voy a hacer entrenamiento en ayunas, ¿vale? Ayunas, que ahora vamos a hablar una cosa de lo que es el entrenamiento en ayunas, otra de lo que es un entrenamiento con deplección de glucógeno, que no tiene nada que ver. Es que creemos que el entrenamiento de ayunas, como creemos que no hay glucógeno, el cuerpo va a tirar de grasas. Claro, como va a tirar de grasas, pienso que voy a perder más peso, voy a perder más grasa. Pues como ya no voy a tirar de... Vale. Esto no es así. O sea, si nosotros nos vamos a la evidencia científica, hay un consenso bastante amplio que nos dice que el primer requisito para perder peso es que primero haya un déficit de energía al cabo del día. Es decir, que nosotros comamos menos de lo que gastamos. Luego, ¿qué porcentaje de macronutrientes hacemos en ese déficit? Luego, la calidad de esos macronutrientes, lo que se llama últimamente la tendencia de comida real. Luego, sobre todo, el tema de suplementos. Es otra historia. Y verdaderamente, en tema de suplementación de pérdida de peso hay muy poco. La verdad, poco con evidencia. Eso es verdaderamente. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo hacer un entrenamiento en ayunas, pero si ese día yo tengo un exceso energético, ya puedo haber hecho todo el entrenamiento en ayunas que yo quiera, que yo acabo con un exceso energético. Entonces, perder peso no voy a perder. Otro de los conceptos que hace también erróneamente mucha gente es que el entrenamiento en ayunas lo enfoca con entrenamiento de alta intensidad. ¿Qué es lo que pasa? A ver, se ha visto en estudios que la gente se tiene tradicionalmente el pensamiento de que nosotros nos acostamos y durante toda la noche nos vamos a gastar el glucógeno. Se ha visto ya bastantes artículos que esto no es del todo así, y no es del todo así, es decir, quedan todavía muchas reservas de glucógeno, con lo cual, aunque nosotros nos desayunemos, todavía tenemos reservas para meter entrenamiento de alta intensidad, de hecho.
Es cierto que depende de las ingestas previas, de la cena, Sí, del almuerzo y todo lo demás, que traiga. de cómo ha sido el entreno. Obviamente, si el día de previo ha sido una dieta cetogénica sin hidrato de carbono, con entrenamiento de alta intensidad, solo una ingesta de proteína y de grasa, Vas a estar pues al vacío. día siguiente no vamos a tener glucógeno. O sea, no se ha podido resintetizar glucógeno. O si se resintetiza, será a través de un mecanismo de glucogenogénesis. Generación de glucógeno en base a la captación de grasa y formación de glucosa y posteriormente de nuevo glucógeno, con lo cual seguiríamos teniendo glucógeno, pero aparte a través de la captación de glucosa resintetizada a través de la grasa. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que estos mecanismos son más lentos y que también tienen un componente psicológico. Estamos habituados en un contexto, sobre todo en nuestra sociedad, a desayunar. Entonces, aunque esto fisiológicamente es así, de que todavía tienes glucógeno, tú por el mero hecho de pensar que has desayunado y te va a faltar energía, empieza ya la ruleta. Empieza ya la ruleta de decir, como no he desayunado voy a ir fatal, como voy a ir fatal ya tengo un desencadenante para ir mal, etcétera. ¿Vale? Entonces, ese es uno de los grandes problemas, sobre todo a nivel psicológico. Por otro lado, si verdaderamente tenemos una depresión de glucógeno, no vamos a poder hacer entrenamiento de alta intensidad. Y si tenemos poco glucógeno, porque también depende de los días anteriores, puede ser que el entrenamiento de alta intensidad se quede corto. Entonces, cuando hacemos un entrenamiento de alta intensidad, probablemente no podamos hacerlo porque no tengamos reservas fisiológicas. De hecho, habrá reservas fisiológicas. Lo que nos estará lastrando más será el componente psicológico y esa sensación de que no podemos. Y es que la mente es muy poderosa. ¿Para qué recomendar el entrenamiento en ayunas? Como conclusión, sí es cierto que lo que se ve en los estudios es que puede generar adaptaciones enzimáticas que sí a largo plazo pueden hacer que el sustrato mayoritario de energía a intensidad sea grasa. Esto no quiere decir que a máxima intensidad se tire de grasa, No, sino que vamos a ser intentar más eficientes a a la hora de eso captar energía. Es decir, creemos que solo vamos a captar energía de glucosa o de grasa, y no es así. El cuerpo lo que va a hacer es un porcentaje lo va a coger de la glucosa, otro porcentaje lo va a coger de la grasa. Ahora, los porcentajes en los que los coge puede hacer que el entrenamiento en ayunas aumente este porcentaje y este lo disminuya. Esto es importante mantenerlo porque cuando hagamos alta intensidad, nos quede más. toda la energía que tengamos nos va a servir, ¿vale? No obstante, no suele ser el punto débil del deportista. El problema que vemos con el entrenamiento en ayunas es que deportistas que tienen muy poca precisión de entrenamiento ya lo incorporan. Cuando el entrenamiento de ayunas es una guinda. Sí. No debe ser la base de los entrenamientos, Eso cuando desgraciadamente mucha gente lo considera la base de entrenamiento y hay que meterlo todo porque sí. Totalmente de acuerdo. Es algo para ciclistas muy experimentados que ya llevan mucho tiempo andando en bicicleta y es buscar ya unos matices muy finos. Muy sencillo, para aquellos que tengan un potenciómetro y nos ven, imaginamos que tenemos un test de 20 minutos de 300 vatios y queremos correr una Copa de España, ¿vale? Me voy a encontrar con bicharracos que mueven más de 400 vatios en una Copa de España. El entrenamiento en ayunas no va a generar adaptaciones a nivel del perfil de potencia, con lo cual si yo cojo esta estrategia estoy siendo muy poco eficiente a la hora de lo que me voy a encontrar. Probablemente sí, seré más eficiente, pero en el momento que haya un acelerón, ahí me quedo. Porque ese tipo de entrenamiento no va a favorecer esa adaptación. Sí, totalmente. Bueno, solo como cuña, porque a veces hay un poco de... Es bastante básico, pero a veces hay un poco de confusión. Nuestros sistemas energéticos funcionan de manera simultánea, solo que no son... Ahora corto el grifo de las grasas y se enciende el del glucógeno. Funcionan a la vez, solo que con diferentes porcentajes de uso en cada momento. Entonces, intentar ser capaces de guardar más glucógeno, pues en una marcha cicloturista de fondo, hacia el final, pues te vendrá mejor. Vamos, básicamente. Efectivamente.